Bueno, pues como os decía, tenemos a una persona hoy aquí que es bastante habitual de nuestro búnker. Cada vez que pasa por aquí nos deja una oleada de ideas que tiene que ver con la historia. Y es Miguel Don Gili Sánchez, que es doctor en historia y muchas otras cosas más. Buenas noches, ¿cómo estamos? José, ¿qué tal? Pues aquí, ya ves, aquí en el búnker encerrado, que teníamos un tema que me gustaría tratar, y quién mejor que tú para tratarlo. Pues estuviste de docente, Sí. ¿no? Y bueno, estuviste de docente, La universidad, etcétera. sí, etcétera. Pero tú estuviste estudiando Sí. lo que es la educación a través de la historia, ¿no? El Pues- sistema educativo en la historia en Asturias. Pues de eso vamos a hablar hoy, de la historia de la educación y del sistema educativo en Asturias. Que Sí. en principio puede parecer a los espectadores qué tema más. Qué denso, qué denso. Qué aburrido, ¿no? Pero es como lo de las cofradías. Qué Tiene denso. Voy muchas a buscar curiosidades. patatitas y vengo ahora. Antes de seguir, como siempre, mira, hoy el camuflaje me lo traigo en el pañuelo. Digo, Ah, no bien. vaya a ser que a la salida un francotirador me dispare en el corazón y traigo el camuflaje. Siempre hay que traer algo del búnker. Yo me dejo el corazón en casa. Por Tú si lo te acaso. dejas por si Bien, pues el tema de la historia de la educación, como digo, es un tema muy interesante. Yo lo he investigado bastante. Bueno, en estos años he hecho aproximadamente unas 4 conferencias, una investigación en un congreso de historia de la educación, me refiero, y también un artículo. Quisiera, como siempre, antes de adentrarnos en el tema asturiano, que es el que nos interesa, hablar un poco cómo es la evolución de la historia de la educación a nivel general, para luego entender cómo es el caso asturiano, ¿no? Que es lo que nos interesa. Entonces, ¿dónde está el origen de la enseñanza y la educación en Occidente? Bueno, pues en el siglo V tenemos que tener en cuenta que tras la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476, a causa de las invasiones de los pueblos bárbaros, por la rica cultura de la antigüedad del Imperio Romano, ¿dónde se va a atesorar o proteger? En los monasterios. Los monasterios cristianos, los monasterios católicos, allí en sus bibliotecas, en sus archivos, se guardan la documentación de época clásica. No solo se guarda, sino que también se copia para distribuirla. Entonces la Iglesia, digamos que es pues la protectora del legado del Imperio Romano. Bueno, podemos decir a nivel simbólico que el Papa, el Santo Padre, es el heredero del emperador del Imperio Romano de Occidente. El título que tiene el Papa en la actualidad de Sumo Pontífice es un título que tenía el emperador romano, que era el gran constructor de puentes. Esa era una autoridad, Pontífice, ¿sí? claro. Creador, mantenedor de puentes. Y eso es una autoridad imperial, y ese título honorífico lo hereda el Papa. O sea, que podemos decir que hay una continuación entre el Imperio Romano y la Iglesia. Entonces la Iglesia O sea, va a desde- proteger desde la cultura. Constantino, Mm, desde Constantino sí. hasta el Papa era el constructor de puentes. Sí, a ver, ya en la época del fin del Imperio Romano de Occidente y ya la presencia de la Iglesia Católica, pues lógicamente ya no se va a dedicar a estas cosas, pero es un título, como digo, honorífico. Es una cosa simpática. Es curioso, sí, Sí. señor. Entonces, ¿qué va a pasar entre el siglo VI y VII? Pues empiezan a crear escuelas en monasterios, porque ahí está la documentación antigua, clásica, también se crean en las parroquias y en las catedrales, donde se imparte una instrucción superior inicialmente para los clérigos, seculares y regulares. ¿Qué pasa? Que en torno al siglo VIII al XV, en las escuelas monásticas, que van a ser las que más desarrollo tienen, pues van a empezar también a estudiar laicos que con una suma de dinero se les permitía entrar a escuchar esos estudios. Entonces este es el origen de la educación. Hay que decir que a partir del siglo XI la importancia de las escuelas monásticas va a empezar a decaer y van a tener más importancia las escuelas catedralicias. Y Ahí ya me fastidiaste. ¿Cómo las escuelas catedralicias sí. establecen una diferencia entre...? A ver, en lo fundamental, porque en aquella época la educación, el sistema educativo no está muy reglamentado, son los mismos estudios, lo que pasa que los monasterios abren escuelas, las catedrales abren escuelas, las parroquias abren escuelas, los estudios los mismos. Lo que pasa que no hay un sistema educativo homogéneo. Sí. Cada Sí, institución claro. abre una escuela y la mantiene de forma, vamos a decir, autónoma, privada, etc. Hay que recordar que en torno al siglo XIII es cuando surge la universidad, que la universidad es una creación de la Iglesia. Las universidades inicialmente son pontificias, las hace la Iglesia. Sí.
¿Qué pasa en el siglo XVI? Es muy importante. Tenemos la Reforma Protestante. Lo que supone la Reforma Protestante, pues vamos, es un gran palo para la Iglesia católica. Entonces, en el contexto de la Reforma Protestante y en el Concilio de Trento, lo que quiere la Iglesia es, ¿no?, los protestantes nos están ganando el terreno, nos critican muchas cosas y nuestros fieles se pasan al lado enemigo. Hay que crear escuelas para enseñarles la recta doctrina para que no se pasen al enemigo. Entonces se fomentan las escuelas. Y también se fomentan los seminarios, que antes no había seminarios para la formación de sacerdotes. Los sacerdotes se formaban en escuelas catedralicias, etc. En el siglo XVII, la enseñanza humanística centrada en los ejercicios gramaticales se opone a una nueva concepción de escuela dirigida a la obtención de un conocimiento científico. En el siglo XVII lo que pasa es que empiezan a estudiarse cuestiones más científicas. Hay gente que quiere estudiar no solo por acceder a la universidad, sino para acceder a algún tipo de oficio. Mercader, comerciante, artesano, y quieren algún tipo de conocimiento más práctico para ponerse a trabajar. Los hijos de la burguesía, del artesanado. Y esto es un poco la situación. Y como digo, ya estamos en el siglo XVIII. Vamos a ver el caso de España. En el siglo XVIII, los ilustrados relacionan la felicidad, el progreso de los pueblos, con la instrucción. Se considera que una sociedad se desarrolla mejor cuando sus habitantes y el país pues tienen una mejor educación. Entonces van a fomentar la educación. Se extiende el concepto de utilidad pública, ¿no?, que entienden como pues eso, el progreso, la educación. Hay que decir que aunque esto se extiende en España en el siglo XVIII, una cosa es la teoría y otra la práctica. Porque, por ejemplo, en Madrid, de las personas que hacen testamento, el 31% de los hombres no saben firmar. Y de las mujeres el 74%. Tanto es así que el rey Carlos III abre escuelas gratuitas para niñas. Y el sistema educativo en ese siglo, ¿cómo era? Tenía 3 niveles. El nivel primario, las escuelas de primeras letras, donde se enseña a leer y a escribir, que estaban muy mal organizadas, hay que decirlo. Cada ayuntamiento, cada concejo tenía su profesor de primeras letras y lo gestionaba como entendía. Va a haber cierta normativa en el año 1763, el 71, el 67 del siglo XVIII, en el que se intenta regular, por ejemplo, que el profesor no se puede dedicar a otro oficio. Como ganaban poco, pues estaban pluriempleados. O también el examen, que fuese uniforme. Pero digo que hasta el siglo XVIII apenas, como digo, apenas había esta reglamentación. Sí, de hecho, perdóname, mira, de hecho hay una cosa que dicen, que pases más fame que el perro de un maestro. Sí. O sea, sí. Luego, después de ese nivel primario, tenemos el nivel secundario, que estaba en las cátedras de gramática. Se enseñaba latín a un nivel medio alto, que eran los conocimientos necesarios para luego acceder con un buen nivel a la universidad. Que la universidad estaba a la cúspide del sistema educativo, ¿no? Que era el nivel superior de educación, como en la actualidad. Vemos que los 3 niveles en lo fundamental son como los de ahora: primario, secundario, universitario. Y ya que somos asturianos, vamos a entrar a hablar de la educación en Asturias, que es lo que nos interesa, y ya que estamos en el búnker, como digo siempre. ¿Qué pasa en el siglo XVII y XVIII? Hay que decir que en Asturias, y vamos a ver cómo el atraso de Asturias viene de lejos, y hay cosas que nos lo enseñan. La educación no parece que estuviese en el interés de los asturianos, porque en una región tan pobre, con crisis económicas y demográficas continuas, resultaba difícil pensar en educación cuando apenas hay para comer. Lógicamente, uno si tiene hambre no piensa en otras cosas. En los acuerdos municipales del siglo XVIII no hay ni una línea para todos los ayuntamientos sobre la educación primaria. Y a nivel de la Junta del Principado, a nivel teórico, que luego otra cosa es que se aplique, pero no hay ni una línea en la Junta del Principado respecto a la educación primaria. O sea, que llama mucho la atención. Por el contrario, a nivel de la enseñanza secundaria, uno dice, bueno, si la primaria está tan mal, la secundaria peor. No, está mejor atendida. Las principales ciudades y villas de Asturias tienen cátedras de gramática. Y esto sorprende. A nivel de la enseñanza primaria, que se me olvidó, por dar algún dato, si en Asturias, en el siglo XVIII, hay 81 concejos, 39 no tenían ni un profesor. Es decir, casi el 50%. Oye, y perdóname. Sí, dime. ¿Esas clases de primaria eran mixtas? ¿O se separaban mujeres? Se mezclaban, se mezclaban niños de edad de 5 a 12 años, entremezclados, con intereses diferentes, edades, sexos. Yo eso lo viví en 1963.
cuando iba a clase con la señorita Angelines, que había gente, sí, Angelines, había clases de los de primero de bachiller, había clase, porque de aquella era bachiller elemental, superior, etcétera, ¿no? Y yo estaba de parvulito, había gente de... Eso es que era así. Era todo mezclado. Todo mezclado. Entonces a veces decías tú E igual a M por C al cuadrado, y decía mi padre, ¿qué es esto? Y yo, no sé. Claro, no tengo ni idea. No, y esas clases, y encima en Asturias, pues el aula la tenía que alquilar el propio profesor. Solían ser un aula de una habitación fría, con niños de 5 a 12 años, gritando, cada uno con sus intereses dispares. Luego también hay que decir que el calendario, entre las festividades eclesiásticas, que eran muchas, se paralizaba todo, o cuando era la época de la cosecha, oye, sí, fulano, claro, vente para casa. Pero bueno, esto pasaba en el siglo XX en Asturias, hasta hace poco, en el campo. Oye, que tengo que ayudar a mi padre a la siega. Pues, ¿y qué va a decir el profesor? Bueno, vete, fío, ¿no? Sí, claro, ¿qué va a decir? Entonces, como vemos que la situación era, como digo, caótica. Y, como digo, el 50% de los concejos no tienen ni siquiera un profesor. Esto es una cosa que llama mucho la atención. La enseñanza secundaria, digo, estaba mejor atendida, llama la atención. Si la primaria está tan mal, porque no hay recursos, peor la secundaria. Pero no, a nivel de la enseñanza secundaria está mejor atendida. Las principales ciudades, que ya lo comenté antes, tenían cátedra de gramática. ¿Y a qué se debe esto? Yo tengo una hipótesis, y es que las élites concejiles decían, bueno, ya que los recursos son limitados, vamos a darle rendimiento. ¿Para qué le vamos a dar una educación a los campesinos tal, que con saber arar y cultivar ya tienen suficiente? Bueno, vamos a primar la enseñanza secundaria, porque nuestros hijos, los hijos de la pequeña burguesía, hidalguía, artesanado, van a darle un uso práctico, ya sea en el comercio o en los estudios. Entonces vamos a poner, digamos, el interés en cátedras de gramática. Y entonces, como digo, a nivel de cátedras de gramática, pues hay pues más. Y esto llama la atención. Pero es curioso lo de gramática, nada más. Cátedras de gramática o latinidad, porque en aquella época esos no había estudios, aritmética, no había... Porque inicialmente, y esto se extiende ya en el 18, pero hasta el 18 los únicos estudios eran el latín. ¿Para qué se estudia en la universidad fundamentalmente? Teología, derecho, humanidades, pero las disciplinas científicas no habían llegado. Surge en el 18, eso sí, como un intento de apertura, las academias, que son centros de formación de cuestiones técnicas, pero que no son estudios que van a dar a la universidad, sino que son estudios eminentemente prácticos. Pero estamos viviendo una situación que dimos para atrás y que gracias al Renacimiento volvimos para adelante, porque academias, el Academus ya existía en el 300 y pico antes de Cristo, en Grecia, y a Pitágoras ya... A ver, la Ilustración en el 18 lo que pretende es una vuelta, un rescate de los clásicos, el uso de la razón al estilo del Renacimiento, el humanismo. Sí. Y eso es lo que pretende Jovellanos, lo impulsa, por ejemplo, que algo podemos decir luego si nos da un poquito del lugar. Y en la cúspide estaba la Universidad de Oviedo, que ahí iban los que iban a estudiar para la Iglesia, para acceder a la Iglesia o para los puestos del Estado, funcionarios, etc. Y voy a hablar ahora, y es muy interesante, el caso de Gijón, y animo a los espectadores a que pongan a grabar sus dispositivos, porque esto es inédito, o sea, lo investigué yo y nadie más de nosotros dos y toda la gente que nos ve ahora lo va a saber. Yo cuando traigo cosas las traigo de verdad, con sustancia. Claro, hombre. Para hacerlo mal no venimos, venga. Pues entonces, vamos a contar el caso de Gijón porque es muy interesante. Sabemos que a mediados del siglo XVIII había un profesor de primeras letras que se llamaba don Manuel Menéndez Jove, que ganaba 1.600 reales, y el de gramática, don Juan de Villanueva, que ganaba 1.672. Hay que decir que esto es raro porque los maestros de gramática por lo general ganaban 350 reales. O sea que el caso de la Villa de Gijón, sorprendentemente, estaba tan bien pagado como el profesor de gramática. Y que los de Gijón soltamos los perros. Bueno, pues, pero digo que esto es raro porque lo normal es que esté en torno a 300. En el caso de la zona rural, Asturias, etc. Y esta es un poco la cuestión. Vamos a hablar de los maestros de primeras letras. Lo normal es que, como profesor de primeras letras, se pusiese aquel que era o sacristán, párroco, fraile o estudiante de unos 20 años que decía, no tengo otra cosa mejor que hacer, voy a ponerme a dar clases. Pero así, o sea, claro, sin más. Habría escuela, una habitación mal aireada con niños de diferente edad y daba las clases. Esta es un poco la situación, y cada ayuntamiento decidía el examen que ponía al profesor para que accediese a ese puesto. Es un poco la situación. Y como digo, el calendario escolar era laxo en el siglo XVI y XVII, por las festividades eclesiásticas, etc.
Vamos a ver ahora el caso, que es el más interesante, de las cátedras de gramática, el nivel secundario. Porque es que aquí tengo muchos datos, porque se produce unas oposiciones en el año 1775, que yo encontré toda la documentación y pude reconstruir, y vamos, nos da una riqueza de cómo era un sistema de oposiciones, todas las trifulcas, irregularidades, todo lo que se produce lo vamos a ver. Y lo vamos a contar ahora. Hay que decir que el nivel de estudios exigido era mayor para un profesor de gramática, porque era el nivel secundario, que primario. Entendiblemente, Lógico. esto lo podemos suponer todos en casa. Vamos a ver el caso concreto. ¿Cómo era una oposición? Lo vamos a ver ahora. Vemos que en esa oposición de ese año se presentan varios tipos de candidatos. Bachilleres, estudiantes de alguna carrera y maestros de gramática de otros lugares de Asturias. Perfecto. ¿Por qué se produce esa oposición? Porque Gijón se queda sin profesor, pero vamos a ver cómo fue. En el año 1775, el señor Domingo Antonio Muñiz, que era el profesor, deseaba opositar a las cátedras de la Universidad de Oviedo para mejorar. Y él dice, bueno, pues voy a opositar, me voy. Y se va. Se van las navidades del 74. Entonces nadie se entera, ni el ayuntamiento ni nadie. ¿Sabes cómo se entera el ayuntamiento de que este hombre se fue? No. Porque 3 meses después, él mismo escribe una carta al ayuntamiento diciéndome, oye, hace 3 meses que me fui a opositar, me vino bien la cosa, ala, quedaros el puesto. No se enteró ni el ayuntamiento ni los vecinos, nadie. Pero eso está, repíteme el año. 1775. Yo alucino porque hay veces que no sé dónde narices metes las manos, pero ten cuidado dónde las metes porque se te tiene que quedar los papeles en las manos. Bueno, depende de la documentación. Esa documentación que yo vi estaba bien. Pero hay otra que estábamos y que te puede dar hasta, bueno, hongos y de todo, porque tiene Bueno, sí, de todo tipo de pero sustancias. Bueno, sí, con hongos, unos champiñones. De todo, de todo. Entonces, pasa esto. Entonces el ayuntamiento, bueno, ahora ya que sabe que se ha ido, pues hay que convocar una plaza. ¿Y entonces qué se hace? Pues se convoca una oposición pública, se difunde en todo el Principado, o sea, hay difusión pública del hecho, y se dice que todo aquel que quiera opositar vaya el 15 de febrero a Gijón para dar sus memoriales. Vamos a hablar que se entienda. El memorial sería pues, la solicitud de participación en la oposición y la documentación acreditativa de tener los méritos. O sea, currículum vitae. Eso. Y la solicitud de la estancia. El 15 de febrero se presentan 4 personas y los podemos retratar. José Buznego, bachiller de filosofía. José García, este era antepasado tuyo. Sí. Sustituto temporal de la cátedra de latinidad de Gijón. Juan Arniella, estudiante, y José Antonio Fernández, preceptor de gramática de Noreña. Como evaluador se elige al preceptor de Villaviciosa, que era Bruno Fernández y era bastante afamado por hacer exámenes muy buenos, entonces se le trae. Y aparte hay 2 sacerdotes para velar por la recta doctrina. Aunque esto es civil, todavía la iglesia pesa, ¿no? Entonces van a ver que los candidatos ¿Pesa ahora? son buenos. Bueno. Y entonces luego hay 2 representantes del ayuntamiento que están en la oposición para ver que la oposición se hace bien. ¿Cómo son los exámenes? Sabemos que se hacen por separado. Se van a examinar el día 19 de febrero, el 20 de febrero, el 21 y el 22. Cada uno por separado. Están todo ese tribunal que acabo de indicar, pero además están, que esto es interesante, están los otros candidatos que pueden ver al candidato opositor. Y lo mejor de todo es que el candidato tiene que responder a las preguntas del tribunal, pero también los candidatos opositores tienen la posibilidad de meterle preguntas. Y esto es bueno para el nivel académico, porque lógicamente tú vas a querer desbancar al contrario. Entonces le voy a meter una pregunta complicada y esto hacía que tuviesen que prepararse muy bien el Es una oposición muy temario. opositora. Ahí te daban a matar. Oye, ¿y esta tal? Y, ahí tenías que verte resuelto, ¿no? Justamente para joder. Eso. Entonces, muy curioso. Entonces, una vez que se hacen estos exámenes, en los cuales se van a evaluar 3 cosas. Bueno, los méritos antecedentes, el currículum, luego cómo hiciste de bien las pruebas, y luego se pide a los intendentes del ayuntamiento un informe de conductas y antecedentes. Es así algo como en la actualidad sería el informe de antecedentes penales, ver que no estuviste metido en la cárcel, que no eres un borracho, etcétera, ¿no? Porque oye, si vas a ser profesor tienes que no ser decente. chorizaste nada en un supermercado. Como en la actualidad. Con estas 3 cosas se reúnen y puntúan. Entonces, esta comisión, el tribunal, va a proponer a 2 candidatos. Y los candidatos son, por un lado, José Fernández y el segundo, Juan Arniella. No obstante, se proponen 2 porque luego es el ayuntamiento el que tiene que decidir cuál cree mejor. Porque el ayuntamiento tiene autonomía total para elegir. Bueno, pues hay que decir que el ayuntamiento
pues vamos a decir que se olvida de convocar la reunión para ver a quién eligen, y es por solicitud de uno de los miembros del ayuntamiento que pone una queja e indica, por favor hagan la reunión. Entonces, a base de esto, pues se convoca la reunión que se hace el 7 de marzo. Entonces, por votaciones, sale con 10 votos a favor, es decir, mayoría absoluta, Juan Arniella, y José Fernández tan solo tiene un voto a favor, y hay 2 votos nulos. Llama la atención porque Juan Arniella era un joven acreditado para impartir docencia en el concejo, de grado, y también en Serín, que es una parroquia rural de Gijón. Sí, podía ser muy meritorio, pero era joven y solo tenía acreditación local. En cambio, José Fernández lleva bastantes años ejerciendo en la villa de Noreña y tenía el título real, que es un título que te permite dar docencia en todo el reino. Coño. Entonces, votan mayoría absoluta al que menos méritos tiene. Tanto es así que el único que vota a favor de José Fernández, que era el síndico del ayuntamiento, Juan García, dice que no entiende cómo se vota a favor de un chico que, aunque sea muy meritorio, acaba de empezar la carrera y no tiene acreditación para todo el reino, y se vota y en cambio no se vota por el que tiene más trayectoria. Hay que decir que todos los que votan a favor, todo el resto, los 10, van a justificar siempre, eso sí, para salvarse un poco o lavarse las manos, dicen, sí, se le concede a él siempre y cuando obtenga en la mayor brevedad posible el título real para ejercer en todo el reino. Ya. Pero no lo tenía, que es lo real. Entonces, vemos cómo no se elija el mejor. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos tienen autonomía. Posiblemente, esa hipótesis mía, se elige a Juan Arniella simplemente porque, como ya era conocido en Gijón, daba en una clase en una parroquia rural. Oye, estoy conocido, pues es como mi amigo, que se quede. El otro no lo conoce nadie, ¿no? Ya. Posiblemente sería por eso. Hay que decir que había posibilidad. Vamos, como ahora. Sí, había posibilidad de recurrir. Y el síndico lo hace a la audiencia de Oviedo. Dice de que es irregular. Pero la audiencia, en parte, se lava las manos. Dice, vale, usted tiene razón. Pedimos al ayuntamiento que repita la votación. Pero votan los mismos. ¿Qué pasa? Que sale el mismo resultado. Coño, como en Cataluña. Claro, si salen los mismos, va a salir lo mismo. Y lo peor de todo es que, como ya se había recurrido, agotaba la vía judicial. Es decir, que ya no se podía recurrir otra vez. Total, que el Juan Arniella pues se queda con su plaza, siendo joven, prometedor, pero bueno, el otro lo hubiese desbancado, tiene méritos, ¿no? Y sí, bueno. Es así. Siendo real. Pues se queda zanjado el asunto. Y luego hay otro caso curioso que quisiera comentar, que es, hay una posición más o menos rigurosa, aunque vemos cómo hay todavía autonomía local para decidir, pero, y ya voy acabando, hay otra vía de dar docencia, que es a las bravas. Había profesores que llegaban a Gijón, no pedían autorización, montaban su cátedra de gramática y daban clases. Y lo mejor de todo es que desbancaban a Juan Arniella, porque como eran, vamos a decir, daban clases extraoficiales o ilegales, pues daban un nivel bajo de estudios y los alumnos lo preferían. Coño, vamos a ir al profesor que aprueba más fácil, ¿no? Y Juan Arniella se queja al ayuntamiento y dice, oigan, estos están ilegalmente, da sus nombres, llévenselos, ¿no? Ordéneles que se vayan. Y el ayuntamiento dice, reclame usted a la audiencia de Oviedo. ¿Por qué? Porque en el fondo el ayuntamiento entendía que eso mejoraba la educación. Oye, vamos a tener 2 maestros gratis. Oye, pues aumenta el nivel de la educación. Esto pasa en toda la corona, pero hay que decir que va en contra del sistema educativo. Porque estos profesores que están sin acreditar dan una docencia muy baja y empeora la educación, no la mejora como creían estos. O sea que vemos que es muy rico cómo es ese sistema de oposición en Gijón en el siglo XVIII, y vemos cómo se dan todo tipo de situaciones, irregularidades, influencias. Bueno, es yo creo muy interesante, que en parte recuerda un poco a otras épocas. Lo que yo a mí eso es la forma en que ves la historia y la pones ahí en manifiesto, que yo prefiero más estar en estos tiempos que en aquellos, porque por lo menos aquí pues podemos tener una conjunción entera de lo que queremos, de materias, y de aquella podías llegar a ser médico por la Universidad Juan Carlos I y que te dieran el doctorado así. Yo lo que quiero transmitir es que, y eso lo repito otra vez, es que no somos tan diferentes a como eran nuestros antepasados, y vemos cómo hay picarescas, influencias y mismas relaciones que hay en la actualidad. Claro, la gente, es que uno idealiza el pasado, hace 300 años, no, pero que éramos los mismos, Sí. Un poco distintos, con otros ropajes, con un sombrero, tú con barba, sin barba, tu antepasado José García, el profesor, pero oye, pero somos los mismos. Y entonces yo me gusta traer estas cosas porque la gente
desconoce el pasado y, por ejemplo, ver un poco el atraso en el nivel educativo de Asturias, pues igual puede aludir un poco a los males que ha arrastrado la región en siglos siguientes. Jovellanos lo criticó mucho y por eso estableció su Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía para dar docencia de materias que no se daban en la universidad y que fueran enseñanzas prácticas para ponerlas en uso. También, y hay que decir que a los niños que no tenían medios se les permitía acceder con becas o de forma gratuita para fomentar que la educación no fuese elitista. Eso lo fomenta Jovellanos. Y también hay crea una escuela de primeras letras que va asociada al Real Instituto para dar docencia a nivel básico. Hay que decir que su hermana, Josefa de Jovellanos, que era agustina, de la comunidad de agustinas de Gijón, también creó una escuela gratuita para niñas dependiente del ayuntamiento. Que su hermano le intentó presionar para que pasase a depender del instituto, pero ella dijo: oh, hermanín, quédate ahí, que la escuela la controlo yo. O sea, Gijón tenía una buena, digamos, base para enseñar, aunque después la universidad estaba en Oviedo. Sí, la universidad estaba en Oviedo. Pero bueno. Que hay una curiosidad muy breve, ya vamos acabando el tiempo, creo. En el siglo XVI, a principios del XVI, estuvo a punto de crearse en paralelo, porque la Universidad de Oviedo lleva muy pocos años, una universidad en el monasterio de San Vicente de Oviedo. En el año 1601, siglo XVII, el Papa da una autorización pontificia para crear una universidad. ¿Y por qué no se hace? Porque el ayuntamiento y el cabildo dijeron: no la queremos aquí porque, oye, van a echarnos para atrás la Universidad de Oviedo, iban a competir por los mismos alumnos y no interesaba. Entonces, para privilegiar a la Universidad de Oviedo, ponen tal oposición que no se obtiene la autorización real, porque se tenía la pontificia, que era la fundamental, pero si no se tenía la autorización del rey, no se podía llevar a cabo el proyecto. Y entonces no consiguieron la autorización real, si no habría dos universidades en Asturias. ¿Y eso en qué año fue? 1601. Vamos, que a título de hoy, cuando están peleándose por colocar una carrera de deportes o en Mieres o en Gijón, estamos en lo mismo. Sí. No, intereses. No dejamos de ser lo mismo. Somos los mismos, con diferente traje. Joder, pues vaya como me dejas, porque la verdad que bueno. Pero yo también soy positivo, porque siempre ha habido asturianos destacados que dentro de esas circunstancias han intentado pues tirar para adelante de la región, llámese Jovellanos u otros, y que son pues islotes, ¿no? Que dan un poco de aliento y ánimo, de decir, pues hay gente que tira para adelante, ¿no? En el pasado y en la actualidad. Pues yo invito a toda esta gente que nos está viendo que vuelva a recabar en la historia de nuestra tierra y que haga como tú, eso sí, que se ponga guantes blancos para mover. ¿Qué hace falta? ¿Por protección? Por protección y por no andar descojonando los legajos. Sí, por las dos cosas. Bueno, que nos están diciendo que o marchamos o nos echan. Miguel, hoy nos portamos bien, llegamos a tiempo. Llegamos a tiempo. Bueno, José. Gracias por venir aquí a iluminarnos con tu, iba a decir con tu cabeza. Bueno, también, pero simbólicamente. Simbólicamente. Metafóricamente. Muchas gracias.